Hacer un repaso de lo que hemos visto hasta ahorita, pero si abren sus Biblias conmigo en Habacuc, profetas menores, entonces leemos así en el capítulo 2: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré mi pie, o el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. El Señor me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que la leyere, o el que leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Manténgase conmigo allí en Habacuc, y quiero recordar así rápidamente los últimos dos sermones. Vimos en el capítulo 1, los versículos del 1 al 4, la queja del profeta. Estaba protestando de que Dios tarda en responder a su petición. ¿Cómo está el pueblo? ¿Cómo está la nación? Son días de mucha violencia, hay injusticia, los jueces son corruptos, los reyes son corruptos. La queja del profeta es que se tarda en responder. Pero cuando Dios le responde, no es lo que el profeta esperaba. El profeta está escuchando algo que dice que si cuando lo escuchas no lo vas a creer. El pueblo está sufriendo violencia y Dios va a traer un pueblo más violento, impío, para castigar a su propio pueblo. Dios habrá de limpiar su congregación y así preservar un pequeño remanente que está en peligro de exponerse al pecado de todos y entonces ser arrastrado en la hipocresía de ellos. Hay algo notable aquí que tenemos que recordar. El Señor siempre responde las oraciones de sus hijos, pero muchas veces su respuesta no es lo que nosotros esperábamos. Pero tenemos la seguridad, porque Él promete que nos escuchará. Crónicas 16:14 dice que los juicios de Dios están en toda la tierra. El profeta tiene un problema. El profeta tiene un problema que él es capaz de ver la violencia de los caldeos y luego al mismo tiempo pues estar enfocado en el pecado de aquellos. No está pensando en el pecado de Judá como el pueblo de Dios. La respuesta entonces es: mira entre las naciones y ve y asómbrate, porque haré una obra en tus días. Es decir, el profeta lo va a ver, que aun cuando se contare, no la van a creer. Entonces, frente a la disciplina, frente al castigo, solamente los redimidos son los que dicen: hágase, Señor, tu voluntad. El resto, siempre que se enfrentan al dolor, levantan el puño cerrado al cielo y dicen: ¿por qué? Porque a mí. El creyente, el cristiano, es el único que tiene la capacidad para agachar la cabeza, someterse a la voluntad de Dios y esperar, porque el Señor es bueno, porque aún en medio de la tribulación su propósito es sostenernos, guardarnos y preservarnos para que no seamos arrastrados con el resto del mundo. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, el creyente tiene que saber y conocer quién es Dios. Así se sostiene el profeta. El profeta en el versículo 12 vuelve a recuperar su postura y dice: no, tú eres desde el principio. Los caldeos, ellos son humanos. Tú eres Dios creador eterno. Eres Dios y eres santo. Porque si es santo, entonces tiene
tiene razón o concuerda el castigo y el juicio que viene. Si Dios es santo, entonces el hombre merece ser castigado. Pero se sostiene, dice, no moriremos. No moriremos, oh Señor. ¿Por qué? Porque tú lo pusiste para juicio. Tú has levantado esta nación cruel, impía, para juzgar a tu pueblo, para castigar a tu pueblo. Tú lo fundaste, dice, para castigar, oh roca. En nuestro segundo sermón meditamos en el asombro del profeta. Otra vez dijéramos, si el profeta se hubiera quedado allí en quién es Dios y las promesas que el Señor ha hecho de guardar un remanente, ahí se había acabado el libro. Fue uno de los libros más pequeños. Pero el profeta sigue pensando en quién es Dios y cómo están las cosas a su alrededor, y vuelve a caer en el error de ver el pecado de los demás y no ver el pecado de ellos. Mis hermanos, ese problema no es solamente de Habacuc, es el problema nuestro también. Es mucho más fácil entender el pecado de los que están alrededor mío que el mío. Para ver mi propio pecado se necesita misericordia, gracia y mucha luz. Dice el profeta en el 13 y 14, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Estamos completamente de acuerdo. Dios es puro y limpio y odia al pecador y al pecado. ¿Por qué entonces ves los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Escuche bien la frase. Al impío más persigue al más justo que él. Entonces en la memoria, en la cabeza de Habacuc está haciendo una ecuación. Esos son más malos, nosotros somos un poquito menos malos, entonces el juicio debería empezar con ellos y no con nosotros. ¿Cuál era el problema? Y aquí yo me frustré porque me vi incapaz de comunicar esta verdad. ¿Cuál es la verdad que vemos en esta porción de la escritura? Usé la historia de Judas, ¿verdad? Y les hablé de Primera de Pedro 4:17, donde el Señor afirma, y usted tiene que tenerlo siempre en su mente. Dice, es tiempo, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Si Dios va a juzgar a alguien para preservarlo, tiene que comenzar conmigo. Y si primero comienza con nosotros, dice Pedro, imagínate, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Si Dios me va a preservar y lo va a hacer a través de un juicio, imagínate cómo será con aquellos que no han confiado en Dios. Porque el creyente puede identificar la mano de un padre que quiere evitar pecados mayores en su vida, al no concederle todo lo que pide. De hecho, había una frase de un puritano que dijo, gracias al Señor que no me ha concedido todo lo que le he pedido, porque si no ya me había destruido yo solo. Y la parte que yo usé para exponer esta verdad es Juan 19. Lo recorté a 2 versículos, a 3 nada más, 9 al 11. Está allí Cristo siendo juzgado, siendo golpeado, siendo burlado, siendo torturado. Los soldados romanos, los alguaciles, los sacerdotes, Pilato, los fariseos. Pero Cristo recalca o resalta un pecado más grande. Y dice Juan 19 del 9 al 11, entró otra vez el del pretorio, es decir, a donde estaban juzgando a Cristo, y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Y respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dado de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. El pecado de Judas era más terrible que el pecado de los soldados que escupieron la cara de Cristo, que golpearon su cabeza, que le pusieron la corona de espinas,
que se burlaban de él. El pecado de Judas era más terrible que el de los sacerdotes, que tenían que haber identificado al Mesías, conocían las escrituras. El pecado de Judas era más terrible que el de los soldados romanos, que aunque tenían autoridad, nunca se les dio la autoridad para maltratarlo. Su trabajo era crucificarlo, pero no burlarse de él, sino que le añadieron. Es como que la maldad del hombre buscaba cómo expresarse y les faltaban formas. Faltaban palabras para infligir más dolor y presión en nuestro Señor. Pero el pecado de Judas fue más terrible que el de ellos, porque Judas escuchó sus sermones, Judas caminó con Cristo, Judas vivió 3 años con Cristo, Judas dormía junto con los discípulos, Judas lo vio levantar muertos, Judas lo vio haciendo bien a todo el pueblo. Judas, Cristo le lavó los pies a Judas. Así que si hay algún pecado vergonzoso y terrible entre todos los pecados, tiene que ser el pecado del pastor. Yo creo firmemente que si Cristo estuviera aquí, no iba a ir contra los tiranos políticos, no iba a ir contra las tiranías o los políticos corruptos que agobian a los pueblos y los pueblos sufren de hambre y sufren de violencia por causa de esa corrupción política. Yo firmemente creo que él denunciaría a los púlpitos superficiales y mediocres que toman la palabra de Dios para sacar ganancias, que toman la palabra de Dios para negociar con las almas de los hombres, dice Apocalipsis. Denunciaría a los púlpitos ocupados por pastores que predican por precio. El juicio era necesario que comenzara por la casa de Dios. Pastores aduladores de almas para sacar provecho, le dicen lo que quieren escuchar, no lo que necesitan escuchar para poder llenar los edificios. Dice Pedro que usan palabras fingidas. La segunda parte, meditamos que el propósito de Dios permanece. ¿Sabes qué, Habacuc? Esto va a seguir. ¿Lo vas a dejar, Señor? ¿Acaso vas a poner un pueblo que cae en la red, así como los pececitos indefensos? Sí, así va a ser. Y el que lo lea lo va a entender perfectamente. No hay forma de escapar del juicio, y esto es bondad, gracia y misericordia para conservar y preservar un pequeño grupo de entre toda la nación. La nación, es decir, la congregación, se ha llenado de impíos. El templo está corrupto. Lea usted Jeremías. Va a ver cómo está allí las acusaciones del Señor. Yo una porción nada más agarré de Jeremías 7. Pero si usted lee Jeremías, usted se queda asombrado. Llevaron ídolos adentro del templo. Sacrificaban a sus hijos a Baal. Esto era el pueblo de Dios que fue rescatado, que fue traído por el desierto, que fue introducido a la tierra. Y el Señor ahora va a hacer una limpieza de su congregación. Dice Jeremías 7:30 al 31, porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice el Señor. Pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre, amancillándola, corrompiéndola, manchándola, y han edificado los lugares altos de Tofet. Si usted va a nuestros países, en cada cerrito hay alguna forma de adoración. En cada loma, en cada roca. Dice, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. Más bien las instrucciones eran de no hacer y no contaminarse con los pecados de aquellas naciones que el Señor había echado de su presencia. Pero Israel, como nación, no solamente hizo lo que las naciones, aquellas que recibieron el juicio de Dios, sino que sobrepasaron su maldad. Recuerden entonces el tema principal, o uno de los temas, o de los temas que unen a los profetas menores, es el propósito divino de preservar un remanente a través del juicio.
El profeta Sofonías, unos 20 años antes de Habacuc, anunció el cautiverio, pero también anunció la preservación de un remanente que será traído de regreso a Jerusalén. Más o menos en números redondos, he dicho que cerca de 2 millones fueron sacados de Israel por Babilonia, de Judá, y de Israel los fueron llevados cautivos. Los israelitas, el norte se desapareció desde Jeroboam. Y cuando se cumplieron los 70 años que Dios había profetizado y regresaron 40,000. Más o menos, o alrededor de 40,000. Y el rey Ciro les dijo, vayan y reedifiquen la ciudad. Y ellos dijeron, no, allá no. Mis negocios están aquí, mi casa está aquí, ¿qué voy a hacer yo allá? Despreciaron la adoración a Dios, porque el lugar que Dios había escogido para ser adorado era Jerusalén. Tú no podías adorarlo en donde tú quisieras ni como tú quisieras. Tenía que ser como el Señor lo hizo. Y Él escogió ese templo y ese monte para ser adorado. Y ahora Él ha escogido a Cristo. Cristo es el templo. La iglesia es el templo y tu cuerpo es el templo. Ahora es esta la casa de Dios. Esta es la familia de Dios. Este es el pueblo de Dios. Así que Sofonías, en medio del anuncio del juicio, promete que Dios va a preservar un pequeño grupo. Y dice Sofonías 2:7, será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá. Allí apacentarán las casas de Ascalón, dormirán de noche, porque el Señor su Dios los visitará y levantará su cautiverio. Oseas 6:11, otro profeta menor, dice, para ti también, oh Judá, está preparada una cosecha, cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. Otra vez, sacó a todas las familias y regresaron solamente un remanente. Ese remanente tenía que continuar o enderezar sus caminos y luego otra vez adorar a Dios como Él lo ordenaba. Pero ¿qué pasó con ese remanente? Volvieron a pecar. Construyeron sus casas y el templo del Señor estaba olvidado. Y Habacuc, Nehemías, viene a reclamarles eso. ¿Hay tiempo para todo? En tu vida encuentras tiempo para todo, menos para edificar y hacer próspera la casa del Señor. Luego terminamos. Ese pequeño remanente es preservado y es fortalecido a través de la fe. Es decir, que confía que el Señor, en su sabiduría infinita, está haciendo exactamente lo que el pueblo necesita. El Señor no se equivoca. Él le da puras cosas buenas a sus hijos. Sí, esa angustia es de parte de Dios, pero produce frutos buenos. Sí, esa tribulación es de parte de Dios, pero es un Padre amoroso que está protegiéndote, que te está llamando a mantenerte allí a los pies de Cristo. Y es el versículo que vamos a meditar en los últimos minutos que nos quedan. Habacuc 2:4. He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Cuál es el camino que siguen los redimidos enfrentando la tribulación? ¿Cuál es el camino que siguen sus hijos cuando son angustiados, disciplinados o castigados? El camino de la fe. El camino de la fe es el que los guía, es el que no los deja perder el rumbo. Es decir, confían en que el Señor es infinitamente sabio y Él está haciendo lo que yo necesito para que mi alma prospere. Los justos esperan en el Señor. 2:1. Dice Habacuc, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. El profeta está dispuesto a esperar la respuesta de Dios. Y los justos esperan con fe. Dice el versículo 2 y 3, 2 al 4. Y el Señor me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. No se va a detener mucho tiempo. Va a pasar, va a leer lo que ha declarado el Señor y se va a ir rápido.
Está sencillo. El juicio viene, pero el juicio viene por la misericordia de Dios, porque el pueblo se ha regresado a sus baales, a sus ídolos. Han olvidado la ley de Dios, la han echado a sus espaldas. Los sacerdotes que están encargados de predicar, de enseñar al pueblo, son corruptos, predican por dinero. Y si el dinero es suficiente, le dicen cosas buenas al pueblo. Le dicen que hay paz. Y el Señor dice, no hay paz. No hay paz. Sanan la herida de mi pueblo, dice, livianamente. Cuando el tumor es canceroso, le están frotando una cremita encima. Así es que los justos esperan en el Señor, pero los justos esperan con fe en el Señor. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y el 4, he aquí, aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Quieres saber cómo es el alma de uno que no es recto, que se infla a sí mismo? El capítulo anterior, del 1 al versículo, el capítulo anterior nos habla de cómo es el carácter de los babilonios. Dice que ellos atribuyen todo a su propio poder. Todo lo que hacen, lo hacen por su propio Dios. Ellos son su Dios. Han dejado al Dios, han seguido sus propios dioses. De manera breve, entonces, vamos a ver 2 preguntas y 2 respuestas. No quiero asumir, y me quise quedar allí suavecito. Yo nomás voy a responder, ¿qué es ser justo? ¿Quiénes son los justos? ¿Cómo son justificados los hombres pecadores delante de un Dios santísimo? Y la segunda pregunta que vamos a responder es, ¿qué es la fe? ¿Qué no es la fe? ¿Y cómo se obtiene la fe? Estas 2 preguntas, otra vez, en el versículo 4 de Habacuc 2. He aquí, aquel cuya alma no es recta, se enorgullece. En contraste con estos orgullosos inflados que han dejado la ley de Dios y han establecido sus propias leyes, está el justo. Y el justo vive por su fe. ¿Quién es el justo y qué es la fe? Vamos a responder primero la pregunta, ¿quiénes son los justos? ¿Serán hombres perfectos que no vuelven a pecar? Bueno, Romanos 1:17 vuelve a tomar Habacuc 2:4. Y dice Pablo que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esta frase, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, no es nueva. Pablo no la inventó. Pablo la agarró desde Abraham hasta Habacuc y hasta el nuevo pacto. En primer lugar, veamos entonces que es una justicia revelada. Es decir, se nos muestra. Es una justicia que no está en mí. Es una justicia que está afuera de mí y se me es mostrada. Escuche bien. Creyó Abraham a Dios y esa fe le fue contada por justicia. Génesis 15:6. La justicia de los justos no es una justicia innata, inherente. Es una justicia que se te muestra afuera de ti. Pablo habla de la justicia de los justos en Romanos 3:21 al 26. Y voy a ir despacito porque yo no creo que haya otra porción de la escritura que explique con tanta claridad quiénes son los justos y por qué son justos. ¿Quiénes son los justos y por qué son justos? ¿Cómo es que son declarados justos siendo pecadores al mismo tiempo? Dice Pablo en Romanos 3:21 al 26, pero ahora, aparte de la ley, es decir, la ley prometía que si la cumplías, tú ibas a vivir por la obediencia. Pero vemos que nadie la cumplió. Y dice, aparte de la ley, se ha manifestado, es revelada,
esa justicia es revelada, es manifiesta. Dice, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Otra vez, no es nueva. Pablo no la descubre. Habacuc no la descubre. Ha sido anunciada desde el principio. Esa justicia manifestada, revelada, testificada por los profetas es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y aquí podemos decir nosotros, como dijo Sinclair Ferguson, no somos salvos por la justicia. Somos salvos por Jesús, que nos justifica por medio de la fe. La fe en Jesucristo. Dice, para todos los que creen en Él. Cuando dice todos es un absoluto. ¿Quiénes? Todos. Porque no hay diferencia entre uno y otro. Porque todos pecaron. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Si van a ser justificados siendo pecadores, tiene que ser de otra manera, no la justicia personal. Es una justicia revelada, manifestada, profetizada, enseñada por medio de la fe. Creerle a Dios, esto les es contado, les es dado por justicia. Ahora escuche bien. Dice, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y aquí está, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Esta justicia es revelada, manifestada, profetizada, gratuita. El medio, la fe, la gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y Él el que justifica. ¿A quién? Al que es de la fe en Jesús. Entonces, la justicia, en primer lugar, es una justicia revelada y luego es testificada, pero también es gratuita. Otra vez, una justicia que está afuera de mí, se me ofrece, me es presentada. Mira, deja de presentarte ante Dios con tus propios hechos. Ríndete, porque lo único que tienes en tus manos para ofrecerle a Dios es tu pecado. Mira, mejor toma la obediencia que te es ofrecida por la fe en Cristo. Y luego todo lo que Cristo hizo te lo dan a tu cuenta. Esa es la justicia de la que está hablando. El justo por la fe vivirá. Ya no la justicia personal, pero la obediencia perfecta de Cristo. Esa es mi justicia. Confiar que el Señor Jesús es Dios, fue tentado en todo, pero sin pecado, y se ofreció a sí mismo como propiciación o como el medio por el cual la ira de Dios es quitada de encima de mí y puesta sobre Él. Lo que a mí me tocaba se lo dan a Él, y lo que Él tenía, a lo que Él tenía derecho, me lo ofrecen a mí. Si crees esto, entonces esa justicia te es dada. Dos frases que tienen que recordar, mis hermanos, en esta porción de la Escritura. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y la otra es la justicia por gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, por medio de la fe en su sangre. Su sacrificio, su obra es suficiente. No mis obras, no mis acciones, esas me condenan. Cada mandamiento se levantará en el juicio a condenar al pecador. Pero aquellos que han puesto su fe o su confianza,
que la obra que Cristo hizo es suficiente y única, porque Él es Dios hecho hombre, ellos reciben la obediencia. La obediencia de Cristo los cubre. Por último, y ya como forma de cerrar este argumento, dice, Él es el justo. Si hay alguien justo por naturaleza, tiene que ser Cristo. Y si alguien va a justificar al pecador, que ya es injustificable, es Cristo. Él es el justo. Él que justifica al que es de la fe en Jesús. Al que es de la fe en Jesús. Al que es de la fe en Jesús. El énfasis está entonces en el que justifica por medio de la fe, no en el justificado. Aquí podemos decir otra vez entonces con Sinclair Ferguson, no somos justificados por la fe, somos justificados por Cristo por medio de la fe. La fe es el medio, el que justifica es Cristo, el que obedeció perfectamente es Cristo, el que fue a la cruz a cargar mi pecado es Cristo. El medio, la herramienta por la cual me es dada a mí la vida eterna es por la confianza o la fe en su obra y su persona. La pregunta 33 del Catecismo Corto de Westminster, a la pregunta que dice, ¿qué es la justificación? Escuche con atención. La justificación es un acto libre de la gracia de Dios. Él no está obligado a darle a nadie, por el cual Él perdona todos nuestros pecados y nos acepta como justos ante sus ojos. Y la palabra, únicamente por la justicia de Cristo, imputada y recibida solo por fe. ¿Crees que Cristo es suficiente? Entonces deja todo lo demás. ¿Crees que su obra es suficiente? ¿Crees que su sacrificio es suficiente? Entonces no confiese nada más. Y hay una justicia personal. La Biblia habla de una justicia personal que se vive, se practica, pero que no tiene méritos, que no te da la salvación. Pero la justicia de los justos produce frutos, y el primer fruto es la fe. Es decir, confianza completa en la obra de Cristo. Pero esta frase a mí me hace temblar siempre. Mateo 5:20. El Señor está hablando del Sermón del Monte y está diciendo, estos son los que heredan la vida eterna. Estos son los hijos de Dios, los pobres en espíritu, los que lloran al ver su condición delante de un Dios santo. Pero ellos son los que reciben la justicia. Ellos son los que tienen sed y hambre de justicia. ¿De cuál justicia? La que es ofrecida, la que es revelada, la que es dada gratuitamente por confiar o poner tu fe en Cristo. Pero la parte del fruto es la que debemos de tener nosotros así, con mucho temblor, con mucho terror y temblor. Dice, yo les digo que si su justicia, y aquí está hablando de una justicia personal, si su justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, ustedes no van a entrar en el reino de los cielos. ¿Quiénes eran los fariseos? Eran amantes de la verdad, de las escrituras, se las sabían de memoria. Eran apasionados de ofrendar y de diezmar y de cumplir todos los rituales en el templo. El problema de ellos es que el corazón está perdido. Pero tenían toda la apariencia de una vida entregada al Señor. La justicia de los escribas y fariseos era externa. Es decir, ellos veían la ley de Dios y la veían como una escalerita para llegar a Dios. ¿Cuántos llevo? Decía el joven rico. Yo los he guardado todos desde mi juventud. Y la gente podía admirar a este joven. Todos los mandamientos, decía, los he guardado. Y Pablo decía de sí mismo, de acuerdo a la ley de mi pueblo, la ley de los judíos, yo soy impecable, celoso. Pero era vacío el corazón. Pero aún así, mis hermanos, si el fruto no concuerda, si la vida
diaria no concuerda con lo que confesamos, tenemos graves problemas. La sentencia es: no vas a entrar en el cielo. La salvación, primero que nada, es vida nueva. ¿Conoces que eres salvo? ¿Por qué conoces que eres salvo? ¿Cómo sabes que el Señor te salvó? ¿Cómo te muestra el Señor que has sido salvado del poder de Satanás y has sido trasladado al reino de su Hijo? Mateo 12:37 dice: porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Otra vez, no es que el estilo de mi vocabulario me salve. Lo que está diciendo acá es: ¿qué tienes que hacer para saber qué hay en el corazón? Nomás abrir la boca. Porque de la boca sale todo lo que está en el corazón. Entonces, alguien dijo así más o menos: si grabáramos toda tu conversación en un día y se la diéramos a un extraño que oyera todo lo que tú has hablado durante el día, ¿llegaría a la conclusión de que tú eres hijo de Dios? Por tus palabras serás justificado, por tus palabras serás condenado. Esta es la justicia personal, el fruto de la salvación. ¿Cómo conocemos qué hay en el corazón del hombre? Pues cuando abre su boca. ¿Cómo conocemos que somos salvos? Exactamente. Romanos 10:10 dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Los hijos de Dios no son hijos secretos. Hablan de su maestro, aman a su maestro, confían en su Señor, aman ir a la iglesia y escuchar otra vez de su amor, de su compasión, que perdona pecadores como yo. Con el corazón se cree para ser declarado justo, pero hay una confesión, es decir, con el corazón se cree para justificado, pero con la boca se confiesa. Es decir, confiesas creer en Jesús y tu confesión concuerda con tu manera de vivir. Así que el justo espera en Dios, sin importar las circunstancias. Ellos esperan pacientemente. Dice Pablo que quiere terminar su vida así. En Filipenses 3:8-9 dice: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, como estiércol, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, todos mis títulos y propiedades, todo es basura comparado con aquello que el Señor ofrece para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Dice Pablo: no teniendo mi propia justicia. Otra vez vemos los frutos, pero los frutos no son meritorios. Ellos me muestran si el Señor me ha salvado. No me salvan. Es la forma de que yo puedo examinar mi corazón. Quiero llegar al final, dice Pablo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, por la obediencia a los mandamientos de Dios. Dice, sino por la justicia que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Espero que yo pueda haber sido capaz de explicarle a usted qué significa ser justificado. ¿Quiénes son los justos? Pues son los que han puesto su fe en Cristo. Son los que han confiado en la palabra del Señor. Así que el justo es el que camina en el camino de la fe. Ahora, de manera más breve, veamos al justo esperando con fe en el Señor. Contestamos a la pregunta: ¿qué es la fe? Habacuc 2:4. He aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Primero veamos qué no es la fe. Rápidamente, ¿qué no es la fe? Bueno, la fe no es hacer la locura más grande. Ahora pareciera que sí, aventarme del barranco o del precipicio más alto sin paracaídas es tener mucha fe. Entre más loco sea el arriesgarte, qué grande fe. Eso es una locura. No es la fe esto. Arriesgarte en aquello que el Señor nunca te ha prometido
que te va a proteger. Eso es una locura. La fe no es una autosugestionarse. Es decir, creo que va a pasar, creo que va a pasar, creo que va a pasar. No. Esa no es la fe. Esa es autosugestión. Convencerte de que algo va a ocurrir solamente porque te has convencido a ti mismo de que así será, esa no es la fe. Nadie puede usar la palabra fe legítimamente y decir, tengo fe de que voy a ir a tal y cual lugar y voy a llegar con bien. Nadie puede usar la palabra fe legítimamente y decir, tengo fe que mi negocio prosperará. Nadie puede decir, tengo fe que todo me va a ir bien. Eso no es fe, eso es sugestión. Ahora, yo tengo que hacerle aquí una advertencia. No somos pesimistas, porque yo quiero hacer una pregunta. ¿Te ha sostenido el Señor todo el tiempo? El Señor no está jugando jueguitos de quitarte aquello que te da seguridad y que te da satisfacción, que te da o provee para tu casa. Amén. El Señor nos ha sostenido siempre. Así que, sea que llegamos a tal o cual lugar, no importa. O si nuestros negocios prosperan o fracasan, el Señor nos va a ayudar. Siempre lo ha hecho. Así sea lo que sea que estamos pasando, Él promete nunca abandonarnos. Pero la fe no es positivismo, sino que la fe es la completa seguridad de aquello que el Señor ha prometido. Es la convicción de las cosas espirituales no visibles. Aquellas que no vemos, pero lo creemos. Lo creemos porque Él nos dice. De hecho, nos dice que amamos a Cristo sin haberlo visto. Pero lo vemos. Hebreos 11:1. Esa es la descripción de la fe. La fe es la completa seguridad, la certeza de lo que se espera. Es la convicción de lo que no se ve. Y el justo por su fe vivirá. Habacuc mismo lo confesó. ¿No eres tú desde el principio, oh Señor, Dios mío, Santo mío? No moriremos. Oh Señor, tú has levantado los caldeos, lo has puesto para juzgar a tu pueblo. Tú lo fundaste para castigar a tu pueblo. Para Habacuc y su pueblo, esta fe o esta confianza en la providencia de Dios les conservaría la vida, aún la física. Escucha en Jeremías 38:2. Esto anunció el profeta Jeremías. Les dice, miren, si ustedes se quedan en esta ciudad, ninguno va a vivir. Todos van a morir. O de hambre, o de pestilencia, o por la espada. Pero si tú me obedeces y te vas con los caldeos, obedientemente, vete con ellos porque yo los mandé. Van a vivir. Jeremías 38:2. Lo triste es que el rey Sedequías le habla a Jeremías. Se ven, lo meten a un pozo, lo bajan allí, entre lodo y agua. Lo sacan otra vez después de torturarlo. Y le dicen, dime, ¿qué va a pasar? Y Jeremías le dice otra vez, así ha dicho el Señor, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, si te entregas enseguida a los príncipes del rey de Babilonia, tu alma vivirá, y esta ciudad no será puesta a fuego, y vivirás tú y tu casa. Pero si no te entregas a los príncipes del rey de Babilonia, esta ciudad será entregada en manos de los caldeos y la pondrán a fuego, y tú no vas a escapar de sus manos. ¿Qué creen que hizo? Exactamente. Bien contestado. No se entregó.
¿Y qué hizo el rey de Babilonia? Degolló a sus 2 hijos enfrente de él, le sacó los ojos y es el fin de la historia. Pero hay una vida que es prometida por la fe en Cristo, no nomás la física, sino la espiritual. En este momento para ellos era guardar la vida física, pero para nosotros, Pablo la usa para nuestra vida eterna. Respondamos positivamente entonces, ¿qué sí es la fe? La fe, primero que nada, es un regalo de Dios. ¿Por qué tú puedes ver y puedes creer lo que el mundo, allí mira, corriendo, no pueden ver? ¿Porque eres más inteligente? No, porque el Señor te mostró su misericordia. Efesios 2, 8, 9, porque por gracia sois salvos. Y ya la definición de gracia tiene que ser algo que no está obligado a darnos. Son salvos por gracia por medio de la fe. Y esto no nació en ustedes, no es un don, no es que lo traen en la carne, en la sangre. Es un regalo de Dios, dice. No por obras, otra vez vuelve a repetir. No es fruto de la carne. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Si has creído, dale gloria a Dios. Si puedes amar a Cristo, dale gloria a Dios. Él es el que ha hecho esa obra en tu corazón. ¿Cómo se obtiene ese don? ¿Cómo se obtiene ese don? Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por escuchar la palabra de Dios. El oído se abre escuchando la palabra de Dios. De tal manera que la única esperanza para el mundo pecador es escuchar la predicación de Cristo. Y para los hijos es su seguridad escuchar la predicación de Cristo. Para su preservación. Entonces podemos decir, fuimos salvos por el Evangelio. Pero seguimos siendo preservados por el Evangelio. Por eso estamos aquí este domingo. Porque queremos escuchar otra vez las promesas del pacto. ¿Qué es la fe? La fe es la completa seguridad en las palabras de Dios. Solo se puede tener fe en aquello que Dios ha prometido explícitamente en su palabra. 2 Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios son en Cristo. En Él son sí y amén. Por medio de nosotros para la gloria de Dios. Es en Cristo que son las promesas ofrecidas. Hay otro rey, no como el rey de Babilonia, cruel, impío, despiadado. Es un rey bondadoso, tierno, amoroso, perdonador, salvador, que no ofrece una vida pasajera. Si Sedequías obedecía el mandato, conservaría su vida física, pero tendría que morir de todas maneras. Pero este rey no solamente ofrece vida abundante ya aquí, sino vida eterna después. Juan 6:47, de cierto os digo, amén, amén, os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna, dijo Cristo. Así que con seguridad podemos decir, la fe verdadera es conocer verdaderamente las promesas reveladas en la palabra de Dios, hechas con un pacto y juramento, y confiar en ellas. ¿A quién Dios escogió como mediador? A Cristo. ¿A quién Dios escogió como cordero? A Cristo. Y Pablo compara, o de lo contrario sería, ¿cómo puedes decir que tienes fe si no conoces los pactos de Dios? ¿Cómo puedes decir que crees en Dios si no conoces la revelación que ha dado de su Hijo? Si no conoces la palabra de Dios, los pactos de Dios, en la cabeza tú te has hecho una imagen a tu propia idea de quién es Dios y cómo te acercas a Dios y en qué términos te acercas. Tú los has inventado. No existe tal cosa como eso. Pablo compara la ignorancia de los pactos de Dios con la incredulidad de los hijos de ira y los hijos de desobediencia. Efesios 2, 12 al 13. Y dice, en aquel tiempo, es decir, antes de venir a Cristo, antes de ser traídos a la luz, estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas,
sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero, gloria a Dios por ese cambio, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Quién es justo sino aquel que ha sido justificado por la fe en Cristo? ¿Quién tiene fe sino aquel que conoce y ha confiado en las promesas del pacto eterno? Que el Señor nos conceda ser contados y ser encontrados entre el pueblo de Dios que Dios ha escogido, y que seamos preservados por medio de sus juicios, comprados y lavados en la sangre de Cristo. Vamos a orar.